La verdad es que nos encanta verlos, nos encanta estar aquí. Y sí, la verdad es que es una de las cosas preferidas que tenemos entre semana y muy especial los domingos. Y el clima ha estado bastante rico el día de hoy, la verdad. Podemos disfrutar, bueno, por lo menos a Silvana y a mí nos encantan como los días nublados, es como nuestros días favoritos, no sé, como no son tan comunes, yo creo que los disfrutamos mucho. Obviamente viene este clima rico, viene de lo anterior que fue un sábado de una lluvia torrencial durísima que pasó en la ciudad y no sé si vieron el tinaco navegador en las calles de Guadalajara. Si no lo han visto, tienen que verlo. Gracias, México. Es buenísimo. Te pones a pensar cómo le explicas a tu seguro que te chocó un tinaco y que tiene que pagar un golpe del seguro por un tinaco que estaba flotando y te golpeó. Pero está buenísimo. Hay como muchos videos que van siguiendo la trayectoria de ese tinaco que va por toda la ciudad flotando. No sé de quién era, de dónde apareció, pero son cosas que nos perderíamos si estuviéramos en Suiza. Entonces la verdad es que aparte de todo eso, la verdad es que el clima está increíble, nos encanta y nos encanta estar aquí. Si no me conoces, mi nombre es Víctor y Silvana, mi esposa, está allá, la chiquita también está por allá, nuestra bebé, y somos parte aquí de esta comunidad de House que nos encanta. Entonces de este lado hay snack, del otro lado hay niños y en la parte de arriba hay un lugar para los adolescentes. Y entonces vamos a empezar con nuestra segunda reunión del día de hoy. Y tengo la oportunidad de compartir algo que a mí me ha gustado mucho, que me ha llamado a reflexionar mucho. Ya tiene unos cuantos meses sobre esta historia y quisiera compartírselos para que nosotros podamos pensarlo, meditarlo, cuestionarlo y podamos ver qué Dios tal vez quiere hablarnos a nuestra vida. Y el día de hoy vamos a estar hablando sobre la historia de Jesús ante Pilato. Me voy a guiar de Marcos, en Marcos 15. Esto ahorita no va a estar en la pantalla. También ahorita tenemos solo 2 pantallas. Se nos venció un soporte, pero ya para la otra va a estar todo bien. Pero entonces quiero empezar con Marcos 15 y dice: juicio de Jesús ante Pilato. Muy temprano por la mañana, los principales sacerdotes, los ancianos y los maestros de la ley religiosa, todo el Concilio Supremo, se reunieron para hablar del próximo paso, que estaban buscando la muerte de Jesús. Dice: ataron a Jesús, se lo llevaron y lo entregaron a Pilato, el gobernador romano. Pilato le preguntó a Jesús: ¿eres tú el rey de los judíos? Tú lo has dicho, contestó Jesús. Entonces los principales sacerdotes siguieron acusándolo de muchos delitos y Pilato le preguntó: ¿no vas a contestarles? Entonces, para sorpresa de Pilato, Jesús no dijo nada. Ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. La multitud acudió a Pilato y le pidió que soltara a un preso como era la costumbre. Les dijo: ¿quieren que les deje en libertad a este rey de los judíos? Sin embargo, en ese momento, los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que exigiera la libertad de Barrabás. Pilato les preguntó: entonces, ¿qué hago con este hombre al que ustedes llaman rey de los judíos? Crucifícalo, le gritaron. ¿Por qué?, insistió Pilato. ¿Qué crimen ha cometido? Pero la turba rugió aún más fuerte: crucifícalo. Entonces Pilato, para calmar a la multitud, dejó a Barrabás en libertad. Y quisiera que oráramos antes de iniciar. Entonces, Señor, gracias por este día que tenemos hoy. Gracias por este clima tan hermoso. Gracias, Dios, por la lluvia, porque sabemos que es buena para nosotros, para la tierra, es bendición. Gracias, Dios, porque podemos estar aquí un domingo juntos como comunidad, como familia, como iglesia. Y te pedimos que tú nos muestres algo de tu corazón, algo de lo que tú quieres hablarnos a nosotros, y que el día de hoy sea algo que nos lleve, Señor, a reflexionar sobre nuestra vida, a reflexionar sobre quién eres tú, y que sea un alimento para nuestra alma y para nuestro corazón. En el nombre de Jesús, amén. Bueno,
Entonces aquí vamos en la historia de que está Jesús ante Pilato. Obviamente los líderes religiosos, debido a la vida que Jesús tuvo durante el tiempo que estuvo aquí en la tierra, fue algo de conflicto para los líderes religiosos. Iba en contra del sistema religioso que ellos tenían, el sistema religioso que ellos implementaban, y Jesús estaba poniendo en aprietos ese sistema que ellos tenían. Entonces, en una serie de eventos lo llevaron ante Pilato para que él ordenara su crucifixión. Ellos no podían, no tenían la autorización o no tenían la autoridad para poder condenar a alguien a crucifixión si tenía que ser el Imperio Romano. Aparte ellos estaban, como saben, esto fue un viernes, entonces ellos estaban apurados a que se realizara esta muerte, esta crucifixión de este Maestro Jesús lo más rápido posible. ¿Por qué? Porque el sábado ellos tenían que celebrar el Sabbat. Entonces estaban apurados en matar a Jesús para que el sábado pudieran estar libres para adorar a Dios. Era algo así. Dice, vamos a matarlo rápido para que después podamos guardar el día de reposo que Dios nos ha pedido en santidad. Algo así estaban, entonces tenían este conflicto. Voy a acomodar aquí, Perdón. Ya. Es que me molestaba un poquito. Pero ellos tenían este conflicto sobre Jesús y qué tenían que hacer con él. Y Pilato les estaba poniendo a Jesús de un lado y a Barrabás de otro. Y ahorita vamos a hablar quién era Barrabás. Pero él les estaba dando una elección. ¿Qué iban a elegir el día de hoy? ¿Qué iban a elegir en ese momento? Y eso es exactamente lo que el día de hoy quiere compartirles y quiero que podamos reflexionar juntos. Porque al final de cuentas, toda nuestra vida, desde que nos levantamos y toda la vida, se trata de elecciones. Todo el tiempo nosotros estamos decidiendo tanto cosas muy pequeñas como cosas muy importantes. Empezamos a vivir esta vida y en lo que vamos creciendo vamos viendo que las elecciones que tenemos que hacer de nuestra vida empiezan a llevar un cierto peso muy grande. En lo que vamos creciendo a veces nos damos cuenta que tenemos tal vez que empezar a elegir tal vez la universidad, luego qué tenemos que estudiar, dónde vamos a trabajar, la familia que vamos a formar, los sueños que vamos a querer lograr. Hay muchas decisiones, hay decisiones también muy pequeñas que hacemos todos los días, pero toda la vida se trata de una constante decisión. ¿Qué vamos a elegir? ¿Qué camino vamos a tomar? ¿Qué decisión vamos a hacer? Y hay elecciones muy pequeñas. Algo que a Silvana y a mí nos pasaba mucho era que, por lo menos a mí me hizo mal la parte de que ahorita haya tantas plataformas para ver series y películas, porque te dan un sinnúmero de opciones para elegir y yo soy muy indeciso. Entonces yo tengo un problema con Silvana siempre que nos sentábamos a ver la tele, porque yo podía pasarme media hora, 45 minutos solamente pasando de tráiler en tráiler en tráiler. Y Silvana se enojaba y me dice, ya elige algo, ya estaríamos a la mitad de una película si ya hubiéramos elegido algo. Y yo le dije, ¿sabes qué? No sé qué ver, o sea, no sé qué elegir. Entonces a mí me hacía mejor el cable o la televisión abierta porque ellos ya me decían qué ver. Yo tenía que adecuarme a lo que había. Entonces, si yo tenía cable y me iba a TNT, pues iba a ver lo que estaban pasando. Así siempre era Harry Potter o Rápidos y Furiosos, pero yo tenía que ver lo que estaba en TNT. O si me iba a la tele abierta, yo me iba a tener que aguantar con el estreno de Canal 5 que estaba en ese momento, que lo más seguro es que ya se había estrenado 20 años antes en el cine, pero pues ahí tenías que ver Titanic por 10ª vez y no había otra cosa que ver. Entonces, pero era más sencillo, yo no tenía que elegir, y ahorita con tantas plataformas, yo no sé a veces qué ver y me cuesta tomar la decisión. Y Silvana, pues obviamente ella era como que ya, Víctor, en verdad, ya, neta, elige algo, lo que sea, no importa. Y después Dios nos dio la solución a ese problema, nos mandó a Isa y ahora no tenemos tiempo de ver absolutamente nada, ni películas, ni series. Y cuando ponemos la tele, cuando la prendemos, pues o vemos Plin Plin, o vemos La Gallina Pintadita. Ahorita Isa tiene muy de moda ver como un tipo de K-pop para niños, entonces es como, bueno, ya no tenemos que elegir, ella elige, es su tele y ya.
Pero la vida, aunque estas cuestiones son cosas tan pequeñas de decisiones, la vida está llena de decisiones todo el tiempo. Todo nuestro tiempo nosotros tenemos que elegir qué vamos a hacer. No hay un día donde nosotros no tengamos que elegir hasta simplemente cómo vamos a afrontar las situaciones, cómo vamos a afrontar este día, cómo vamos a afrontar el clima que nos tocó, cómo vamos a afrontar la persona con la que estamos conviviendo en este día. Todo el tiempo tenemos que decidir. Y eso es exactamente lo que está pasando en esta historia. Está Pilato y está diciéndole al pueblo judío, a los religiosos, les está diciendo, de un lado está Barrabás y del otro lado está Jesús. Pero para llegar a esto, entonces quiero que entremos un poquito en quién era Barrabás. Y les voy a dar un poquito de datos, pero no van a ser tantos. Pero en el tiempo que Jesús estuvo aquí en la tierra, habían ciertos grupos de religiosos que eran los más fuertes en ese momento. En uno estaban los más conocidos, que son los fariseos, los que escuchamos muchos en la Biblia, que eran gente que era apasionada a las escrituras, era gente que se sabían las escrituras demasiado bien. De hecho, ellos, su motivación o su principal objetivo, ellos decían que Dios había estado en silencio por un periodo muy grande porque no habían cumplido la ley. Entonces ellos decían, para que Dios vuelva a hablar a nuestra vida, para que Dios vuelva a estar con nosotros, para que Dios vuelva a estar cerca de nosotros, lo que se tiene que hacer es cumplir la ley al pie de la letra. Y si no cumplimos la ley al pie de la letra, esa es la razón por la que Dios está lejos. Entonces estaban los fariseos y ellos lo que hacían es que hacían más reglas para poder cumplir las leyes que ya estaban establecidas. Entonces, si en el Sabbat, por algunos ejemplos, decía, oye, no pueden hacer trabajos, y parte de esos ellos decía que eran caminar. Entonces, ellos lo que hacían es, decía, ok, de nuestro pueblo al templo se requieren 194 pasos. Ok, entonces para el Sabbat vamos a hacer una regla donde vamos a decir que está permitido dar 194 pasos de ida y 194 pasos de regreso, y no vamos a incumplir la ley de Dios, no vamos a incumplir con el Sabbat. Y todos tenemos permitido dar esta cantidad de pasos. No, y luego dice, si vamos a comer sin levadura, ok, vamos a guardar unos platos que nunca hayan tocado nada con levadura, porque no vaya a ser que haya una migaja ahí que no vimos y toque la comida que vamos a comer, y entonces incumplamos la ley de Dios. Entonces los fariseos hacían reglas tras reglas. Decían, oye, si prendes una vela en el baño, si vas al baño en el sábado, no la apagues, porque si la apagas ya no la vamos a volver a poder prender. Ya no está permitido prenderla porque sería incumplir con el Sabbat. Entonces, por favor, no la apaguen. Y así. Entonces, ellos hacían reglas tras reglas porque ellos decían, si cumplimos al pie de la letra con la ley, entonces Dios va a volver a hablarnos como pueblo. Estaban otros grupos como los esenios, estaban como los saduceos, habían otros grupos más, pero el que yo me quiero enfocar más que nada era un grupo que se llamaban los celotes. Este grupo también es mencionado en la Biblia, en los evangelios. De hecho, si nos acordamos en los evangelios, Jesús llama a un tal Simón, que se le conocía como Simón el Celote. Este grupo de los celotes era un movimiento político, religioso, extremista y radical, que lo que buscaba era la independencia del pueblo de Dios, la independencia de Judea sobre su opresor, que era el Imperio Romano. Y de hecho el objetivo de los celotes era que por medio de la violencia y las armas, ellos iban a garantizar la independencia del pueblo de Israel. Entonces, todos los que estuvieran en contra del pueblo, eran enemigos del pueblo, eran enemigos de Dios y tenían que ser destruidos. Entonces, ellos incitaban a la liberación por medio de un movimiento armado. Ellos querían tomar las armas y querían ir, y ellos pensaban que lo que Dios deseaba de ellos era que por medio de la violencia, la guerra y las armas, ellos
establecieran el reino de Dios en la tierra. Entonces los celotes eran un grupo bastante radical y bastante extremista que estaba buscando, por medio de la violencia, establecer y que se diera a conocer el reino de Dios. Ellos también, así como los fariseos, sabían que vendría un Mesías, pero este Mesías tenía que ser un príncipe de guerra, un rey militar, con fuerza, de armas, que iba a incitar al pueblo a tomar las armas e ir contra el Imperio Romano, destruir el Imperio Romano y ellos establecer su reino sobre ellos. Cambiar el sistema opresor por otro sistema para oprimir ahora a los que antes oprimían. Entonces, el grupo celote, ellos estaban en busca de un Mesías que fuera alguien más apegado a lo militar y más apegado a la violencia, a la dictadura. Y entonces ellos buscaban ser una nación independiente y poderosa militarmente. Ese era el objetivo de los celotes, de este grupo que era muy, muy conocido y muy fuerte en ese tiempo. Y entonces, si vamos a Marcos 15:6, dice: ahora bien, era costumbre del gobernador poner en libertad a un preso cada año durante la celebración de la Pascua, el que la gente pidiera. Uno de los presos en ese tiempo era Barrabás, un revolucionario que había cometido un asesinato durante un levantamiento. Entonces, este Barrabás que estaba presentando Pilato ante el pueblo de Dios, ante los religiosos, era un celote. ¿Sí? Era un perteneciente, un miembro a este grupo militar, a este grupo radical y extremista que buscaba con la violencia generar una libertad y una independencia de Judea. Entonces Barrabás estaba ahí, ¿sale? Él era un celote que había sido encarcelado, dice Marcos, por haber cometido un asesinato dentro de un acto revolucionario. Muy probablemente a quien había matado era a un centurión, a un soldado romano, porque al final de cuentas Roma solo encarcelaba a los judíos que ellos consideraban peligrosos para el sistema de ellos como romanos. ¿Sí? Entonces tenían a Barrabás encarcelado. ¿Por qué? Porque él estaba incitando actos revolucionarios en contra del pueblo, del pueblo romano, en contra del sistema romano. Y Barrabás estaba ahí encarcelado porque, de hecho, en otros evangelios como Lucas, como Juan, nos dicen que era muy famoso entre el pueblo y que era muy conocido por estos ideales revolucionarios y estos ideales que eran hacia fomentar el uso de las armas. El grupo de los celotes, el nombre celotes viene de la palabra celar, que a veces se traduce como celos, y que ellos eran celosos de la ley. Barrabás era una persona que era celosa en el cumplimiento de la ley, y todo aquel que no cumplía la ley era enemigo de Dios. Y por ser enemigo de Dios, tenía que ser destruido. Tenía que ser aniquilado porque Dios, según ellos, así lo quería. Entonces estaba Barrabás. El nombre Barrabás, que es Bar-Abás, significa hijo del Padre, y se ve el contraste, es como más como hijo del Padre, como terrenal, y lo podemos ver con el contraste de Jesús, que le llamaban cuando le dice a Pedro: ¿tú quién crees que soy? Dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Y muchas veces en los evangelios se nos presenta a Jesús como el Hijo de Dios. Entonces está Pilato presentando a Barrabás, hijo del Padre, y a Jesús, hijo de Dios, hijo del Padre pero celestial. Y están estas dos opciones ante el pueblo de Israel, ante los religiosos. También en algunos escritos, los más antiguos del Evangelio de Mateo, nos dice que el nombre completo de Barrabás es Yehoás o Barrabás, o Yeshua o Barrabás, que realmente si lo traducimos ahora es Jesús Barrabás. Entonces estamos teniendo a Jesús Barrabás de un lado
contra Jesús de Nazaret del otro lado. Estamos teniendo a un Jesús Barrabás que está queriendo la liberación del pueblo, que está queriendo la revolución, que está queriendo la libertad por medio de armas, por medio de violencia, por medio de venganza. Y por otro lado tenemos a Jesús de Nazaret, alguien que estaba viviendo una vida conforme a la filosofía del amor, conforme a la virtud del amor. Y están presentándonos estas dos cartas y le están diciendo al pueblo: ¿a quién quieren que libere? ¿A quién eligen? ¿A Jesús Barrabás o a Jesús de Nazaret? Y entonces, ¿quién era Jesús de Nazaret? Yo creo que podemos pasarnos domingos tras domingos intentando hablar de quién era Jesús de Nazaret, y vamos a estarlo mencionando. Algunas cosas quiero mencionar sobre quién era Jesús de Nazaret. A veces estamos tal vez muy enfocados en la muerte de Jesús, que es la que nos trae salvación, pero la vida de Jesús también viene a traernos esperanza. Y la vida de Jesús, ¿cuál era la vida? ¿Cómo vivió Jesús? ¿Quién era Jesús de Nazaret? Y tengo unos puntos que quisiera tocar el día de hoy sobre quién era Jesús de Nazaret. El primer punto es el año favorable. Me voy a dar cuenta que tengo unas calcomanías aquí, pero fue a Isa, perdón. Entonces quisiera que vayamos a Lucas 4:16. Esta historia de Jesús se me hace simplemente impresionante, me encanta. Dice que Jesús fue a Nazaret, al pueblo donde se había criado. El sábado entró en la sinagoga como era su costumbre y se puso de pie para leer las escrituras. Le dieron a leer el libro del profeta Isaías y al abrirlo encontró el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado para llevar la buena noticia a los pobres, me ha enviado a anunciar libertad a los presos y a dar vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y anunciar el año favorable del Señor. Luego Jesús cerró el libro, lo dio al ayudante de la sinagoga y se sentó. Todos los que estaban allí tenían la vista fija en él. Jesús llega al pueblo donde se había criado, toma el pergamino de la parte de Isaías, lo empieza a leer, se detiene, lo entrega, se sienta. Y todos se quedan mirándolo fijamente. Parte del pergamino de Isaías en particular era muy conocido tanto entre los fariseos como en los celotes. Era un pergamino que ellos conocían muy bien, y lo que yo quiero hacer es leerlo otra vez, pero directamente del libro de Isaías. Entonces quiero que vayamos a Isaías 61 y dice nuevamente: el Espíritu del Señor está sobre mí, porque el Señor me ha consagrado, me ha enviado a dar buenas noticias a los pobres, a aliviar a los afligidos, a anunciar libertad a los presos, libertad a los que están en la cárcel, a anunciar el año favorable del Señor y el día en que nuestro Dios nos vengará de nuestros enemigos. Pero llega Jesús con el pergamino y decide detener la lectura hasta el año favorable. Entonces todos lo están viendo fijamente, todos están ahí, están diciendo, pero ¿y dónde está la última parte? ¿Dónde está lo que sigue? ¿Dónde está la venganza? ¿Dónde está la destrucción de nuestros enemigos? ¿Quién los va a hacer pagar? ¿Quién va a tomar el control y va a hacer que ellos se destruyan? A todos los que nos han tratado mal, a todos los que nos han lastimado, a todos los que nos han herido. ¿Quién va a hacer que paguen? Pero Jesús se detiene antes de decir la venganza de Dios y dice: hasta el año favorable del Señor. Entonces, a veces nosotros estamos de esa manera. Estamos queriendo, pero ¿quién va a vengarse de la gente? Buscamos esa venganza. Y los celotes, Jesús Barrabás, en un lado, él estaba incitando la venganza. Él quería vengarse del Imperio Romano, él quería utilizar las armas, utilizar la violencia para llegar a un fin. Y del otro lado estamos teniendo a Jesús de Nazaret predicando: la venganza no es la solución. La venganza no es la manera
en que Dios hace las cosas. La venganza no es lo que Dios viene a predicarnos a nosotros. Cuando Jesús estuvo en la tierra, dijo: yo he venido al mundo no para condenarlo, no para destruirlo, sino vine para salvarlo. Si la venganza no es la manera en la que Dios actúa, no es la forma en la que Dios trabaja. Hemos querido tener un Dios tal vez vengativo, pero dice: la venganza no es algo que yo vengo a predicar, no es algo que yo vengo a dar. Por eso Jesús detiene el pergamino, lo cierra y lo deja de un lado. Como el segundo punto, quiero que vayamos a Mateo 5:38. Ese es el sermón que se conoce como el Sermón del Monte, y que es uno de los sermones más representativos de Jesús y a la vez más difíciles de entender, de aceptar, de comprender. Y lo quiero leer. Dice: han oído la ley que dice que el castigo debe ser acorde a la gravedad del daño, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo digo, no resistas a la persona mala. Si alguien te da una bofetada en la mejilla derecha, ofrécele también la otra mejilla. Si te demandan ante el tribunal, te quitan la camisa, dales también tu abrigo. Si un soldado te exige que lleves su equipo por 1 kilómetro, llévalo 2. Han oído la ley que dice: ama a tu prójimo y odia a tu enemigo. Pero yo digo, ama a tus enemigos, ora por los que te persiguen. De esa manera estarás actuando como verdadero hijo de tu Padre que está en los cielos. Dice: de un lado está Jesús Barrabás, que es hijo del Padre, y del otro lado está Jesús de Nazaret. Y dice: si quieres ser realmente hijo del Padre, pero que está en los cielos, tienes que amar a tu enemigo. Mientras Jesús Barrabás buscaba el odio y la venganza hacia sus enemigos, Jesús dice: ¿quieres realmente ser un hijo del Padre que está en los cielos? Ama a tu enemigo, ora por él. Y este versículo es bastante controversial. Y quiero dar un poquito de contexto a lo que Jesús está hablando, porque cuando el Evangelio de Lucas está mencionando esta parte, y de Mateo está mencionando esta parte, y cuando Jesús habla de enemigos, el pueblo judío sabe realmente a quién se está refiriendo, sabe realmente quién es el enemigo en ese momento, y el enemigo es el Imperio Romano. Ellos saben que cuando dicen enemigos, está hablando del Imperio Romano. Y el Imperio Romano, teniendo el poder y la fuerza, están oprimiendo al Imperio Judío. Ellos, para demostrar ese poder, para demostrar esa esclavitud, muchas veces cuando se topaban con un judío de frente, lo que ellos hacían es que le daban una bofetada, les daban una cachetada, y ellos se tenían que quitar del camino. Entonces, tenemos que ser tal vez cuidadosos con este tema, porque a veces pensamos que tal vez Jesús lo que nos está diciendo, pues te tienes que dejar golpear, ¿no? Otra vez, déjate golpear. Yo creo que Jesús nos está invitando a resistir a la opresión, pero no de la manera en la que nosotros queremos hacerlo, no generando más violencia, porque al darte una cachetada, el judío se quitaba, y Jesús le está diciendo: ahora da la otra mejilla, párate nuevamente, resiste a la opresión, ¿sí? Demuestra que hay algo más. Cuando le dice: cuando te quite tu camisa, dale tu abrigo también. Si el soldado romano te dice: tienes que llevar por 1 kilómetro, porque ellos luego llevaban cargas, y le decían a un judío: hey, llévamelo hasta allá. Dice: si te está pidiendo llevar 1 kilómetro, llévalo 2. Dice: el detalle y la locura del Evangelio, la locura de lo que Jesús venía predicando, era que el amor es nuestra revolución. El amor es la forma en la que nosotros podemos oprimirnos a un sistema, podemos ponernos contra un sistema opresor. El amor, el perdón
es la clave y es la fuerza que necesitamos. Proverbios lo dice muy bien. Proverbios es como, lo podríamos definir como la sabiduría del reino que Jesús quería establecer en la tierra. Y en Proverbios 15:1 dice, la respuesta apacible calma la ira, pero la respuesta fuerte incita a la violencia. Entonces Jesús lo que les estaba diciendo ahí es, necesitamos romper el ciclo. La violencia trae más violencia, el golpe trae más golpe, el odio trae más odio, el rencor trae más rencor. Y lo que necesitamos hacer es romper esos ciclos. Muchas veces nosotros en nuestra vida cotidiana, muchas veces con las personas que más amamos, con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo, con nuestros amigos, llegamos a caer en situaciones que hay un ciclo. Hay un ciclo tal vez de rencor, tal vez de odio, tal vez de desesperación. Y Jesús viene a decirnos, hay que romper ese ciclo. Hay que darle un cortón a ese ciclo. Decir, bueno, pues si me tratas de esa manera, yo te voy a tratar igual. Como tú me hiciste eso, yo también te lo voy a hacer. Yo te voy a responder igual. Yo te voy a hacer de la misma manera. Jesús estaba diciendo, esto no va a acabar nunca. Mientras Jesús Barrabás estaba diciendo, la manera en la que podemos acabar con esto es, ahora vamos a oprimir a nuestros opresores. Jesús venía y decía, el amor es nuestra revolución. El perdón es la arma más poderosa que tenemos para resistir a la opresión. No vamos de una manera pacífica, queriendo romper ese ciclo de violencia. Tenemos a un Nelson Mandela, tenemos muchas manifestaciones donde los soldados iban con armas y los manifestantes iban con flores. Entonces dice, es momento, Jesús decía, es momento de romper ese ciclo. Es momento de que nosotros hagamos algo diferente. Es momento de que nosotros pensemos de manera diferente. De un lado está Jesús Barrabás, que quiere guerra, que quiere violencia, que quiere muerte. De otro lado está Jesús de Nazaret, que está buscando el perdón, que está buscando que esto acabe, que está queriendo establecer un reino completamente diferente a lo que se ha visto. El otro punto es el príncipe de paz contra un príncipe de guerra. Y quiero que vayamos a Isaías 9. Isaías nos los pone de esta manera, dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado. El gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Su gobierno y la paz nunca tendrán fin. Reinará con imparcialidad y justicia desde el trono de su antepasado David por toda la eternidad. El ferviente compromiso del Señor de los ejércitos celestiales hará que esto suceda. Y me encanta cómo lo dice en este libro de Isaías, uno de los nombres que dice que será conocido Jesús, será como príncipe de paz. Y toda la metáfora, toda la simbología que utiliza en estos textos es sobre un reino, pero un reino diferente, sobre un ejército, pero un ejército que viene a ser celestial y que viene a traer paz. Y dice, esta paz reinará por toda la eternidad. Entonces nuevamente tenemos a Jesús Barrabás de un lado, que viene como un rey de guerra, como un príncipe con armas, y del otro lado a Jesús de Nazaret, un príncipe de paz, con un reino donde la paz es el objetivo, donde la paz es lo que los motiva y es lo que Él quiere llegar y lo que Él quiere lograr. Y toda nuestra vida, nosotros estamos teniendo esta decisión. En todo lo que hacemos, en todo lo que emprendemos, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros seres queridos, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, con todo a donde vamos, siempre tenemos esta elección. Vamos a elegir a Jesús de Barrabás,
a un hijo de padre terrenal o vamos a elegir a Jesús de Nazaret, a un hijo del Dios Altísimo? ¿Vamos a preferir un revolucionario que se levanta en armas? ¿O vamos a elegir a un rabí de un origen humilde, carpintero, que levanta al oprimido? ¿Vamos a seguir a un Mesías que toma la espada? ¿O vamos a elegir a un Mesías que suelta la piedra? ¿A quién? ¿Cuál va a ser la elección que vamos a tomar todo el tiempo? ¿Cuál va a ser la elección por la que vamos a vivir? ¿Qué reino es el que queremos establecer en nuestra vida? ¿Qué reino es el que queremos que sea nuestra punta de lanza de ahora en adelante y todos los días? ¿Un reino que busque la guerra o un reino que busca la paz? Porque al final de cuentas, Jesús de Barrabás y Jesús de Nazaret, tal vez a lo lejos parecería que estaban buscando lo mismo: liberación, salvación y esperanza. Pero ya realmente en lo profundo, en la manera, eran cosas completamente distintas. Y muchas veces en nuestra vida estamos de esa misma manera. Tal vez lo que estamos buscando para nosotros es correcto, pero tal vez la manera y la forma es incorrecta. Tal vez estamos queriendo llegar a un objetivo correcto, pero en un camino que no tiene que ser realmente el correcto. Tal vez estamos queriendo llegar a lograr metas por medio de la opresión, por medio de renunciar al amor, renunciar a nuestra integridad, renunciar a todo lo que Dios nos ha dado para buscar lo que creemos que nos va a hacer bien. Pero Jesús viene a establecer algo mayor. Este Jesús de Nazaret, este maestro, este rabí, nos viene a enseñar que la manera de vivir, la manera de caminar, es por medio de cómo Él vivió y Él caminó. Muchas veces, y todos, y son de las preguntas existenciales más grandes que ha habido a lo largo de toda la filosofía, estamos aquí en nuestro presente preguntándonos ¿cómo vamos a vivir nuestra vida? Ok, ¿qué camino yo tengo que elegir? ¿Cómo voy a llegar a lo que yo quiero hacer? Luego nos estamos preguntando, pero ¿cuál es el propósito de nuestra vida? ¿Qué es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de mi vida? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté vivo? Luego te preguntas, ¿y cuál es la verdad? Estamos buscando incansablemente la verdad, lo que es real, lo que es verdadero, lo que es honesto. Y entonces viene Jesús, un hijo de un carpintero, viene y nos dice: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Todo eso que hemos buscado, todo eso que nos preguntamos, dice, está en mí. Véanme a mí. Se pueden ver cómo yo viví, pueden amar como yo amé, pueden perdonar como yo perdoné. Dice, yo soy ese camino. La Biblia me apunta a mí, decía Jesús. La Biblia, todo lo que estamos aquí, nos apunta a cómo Dios vivió. Dios vino al mundo para mostrarnos que hay una manera diferente de cómo vivir, que podemos tener una decisión diferente a lo que normalmente hacemos. El ojo por ojo y el diente por diente, dice el refrán, pues nos vamos a quedar todos tuertos. Entonces, tal vez, aunque parece locura, aunque parece difícil, aunque no sabemos cómo funciona en su totalidad, pero podemos estar seguros que el amor es la revolución que necesitamos. El mundo necesita la revolución del amor, y es la revolución que Jesús quiso traer y que quiso dar. Y voy a ir terminando con este versículo. No sé, los músicos pueden pasar. Y quiero que vayamos a lo que es nuevamente Isaías. El profeta Isaías tiene unas visiones increíbles acerca de Dios y su reino.
Y la capacidad que Isaías tenía para imaginarse un mundo como Dios lo deseaba era simplemente increíble, y a mí me fascina. Y en Isaías 2 nos dice: en los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas, y gente del mundo entero vendrá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirán: vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Más adelante. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en sus sendas. Pues de Sión saldrá la enseñanza del Señor, de Jerusalén saldrá su palabra. El Señor mediará entre las naciones y resolverá los conflictos internacionales. Ellos forjarán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en herramientas para podar. No peleará más nación contra nación, ni seguirán entrenándose para la guerra. Isaías tiene la visión de cómo sería el reino de Dios, de cómo es el reino que Jesús vino a la tierra a establecer. Dice que todas las armas que antes eran de violencia, que antes eran de guerra, que antes eran para matar, que antes eran para destruir, dice que las forjarán y van a crear instrumentos para crear vida. Instrumentos de agricultura que generarán alimento, que generarán bienestar, que son para compartir. Dice, todo lo malo se forjará para que salga algo que dé vida, que dé algo bueno. Ese es el deseo de Dios para nuestra vida. Ese es el deseo de Dios que tiene para cada uno de nosotros. Así se ve el reino de los cielos en la tierra. Cuando Jesús estuvo exactamente ante Pilato, Pilato lo entrevista y le dice: ¿realmente eres un rey? Y esto era algo muy fuerte, porque en ese tiempo solo podía haber un rey, y era el César. Si alguien más se nombraba rey, era atentar contra el Imperio Romano. Entonces Pilato le dice a Jesús: ¿eres tú un rey? Y Jesús le dice: tú mismo lo has dicho. Y luego le dice: y entonces, ¿por qué te están acusando? ¿Dónde está tu reino? Y Jesús le dice: si mi reino fuera como lo que tú estás pensando, si mi reino fuera similar a lo que tú tienes en mente, dice, mis seguidores estarían aquí pidiendo que me liberaran y pidiendo que me sacaran. Pero le dice: pero el reino que yo vengo a establecer no es de este mundo. No es un reino terrenal. Es un reino que está en cada uno de nosotros. En una ocasión los fariseos le dijeron a Jesús: Jesús, enséñanos, danos una señal. Dinos cómo vamos a ver ese reino. Para que podamos decir dónde está. Y Jesús le dice: no van a poder decir si mi reino está allí o si mi reino está aquí. Dice: porque mi reino ya está en ustedes. Mi reino está entre ustedes. Entonces nosotros podemos voltear a nuestro lado y ver el reino de Dios en el prójimo. Podemos ver su reino. Es un reino que está lleno de paz. Es un reino que está lleno de perdón. Es un reino que está lleno de amor. Y lo podemos ver en el corazón de los demás. Y si no estamos atentos, no vamos a poder ver el reino de los cielos en la tierra. Lo queremos ver en un futuro y lo queremos ver allá arriba, pero tenemos que empezarlo a ver en este preciso momento, con las personas que nos rodean. Y esa es la elección que tenemos que hacer todos los días de nuestra vida. ¿Cuál Jesús queremos seguir? ¿Cuál es el Mesías que nosotros deseamos? ¿Cuál es la filosofía de vida que queremos para nosotros? Dios le dice al pueblo: te he puesto la vida y la muerte delante de ti.
elige la vida, es lo que te conviene. Y Dios nos dice el día de hoy que podemos vivir una vida diferente, una vida llena de su amor. Entonces, no sé si quieran ponerse de pie para terminar. Si tú estás aquí el día de hoy y sientes en tu corazón que quieres tomar esa vida, que quieres seguir ese Jesús de Nazaret, que quieres establecer ese reino para ti en tu corazón, yo quiero que todos cerremos nuestros ojos y tú ahí, en tu mente, en tu corazón, puedas decirle: Señor, yo quiero seguirte a ti. Yo quiero que Jesús de Nazaret sea el Mesías de mi vida. Quiero que su forma de amar sea mi forma de amar. Que su forma de perdonar sea mi forma de perdonar. Quiero que esa paz que sobrepasa tu entendimiento llegue a mi vida. Te acepto, Jesús, como mi príncipe, como mi Señor, como mi Dios. Señor, te pido que el día de hoy tú nos des la gracia, la sabiduría, la inteligencia para poder elegir constantemente tu reino, para poder elegir constantemente tu amor, la forma en la que tú viviste, la forma en la que tú quieres que vivamos. Ayúdanos a que el amor sea nuestra revolución. Ayúdanos a que nosotros podamos romper esos ciclos de violencia, esos ciclos de odio, esos ciclos de rencor, y que tú seas nuestro camino, nuestra verdad y nuestra vida. Te amamos, Dios, en el nombre de Jesús.